Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. ¿Cuántos trajeron la palabra del Señor? Pues abra su Biblia, encienda su celular, lo que usted haya dispuesto. Vamos a compartir la palabra del Señor. Amén. Libro de Josué. Váyase al libro de Josué. Capítulo 2. Josué, capítulo 2. ¿Ya llegamos ahí? Ok. Josué, capítulo 2, versículo 1. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies y leemos la palabra del Señor con reverencia? Dice la Biblia: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Volvamos a leer. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome su lugar. Déjeme le hablo en estos minutos que faltan bajo el tema: en casa de una prostituta. ¿En casa de una qué? Prostituta. En casa de una prostituta. La pregunta es: ¿usted como hijo de Dios, como cristiano, pasaría la noche en la casa de una prostituta? No. ¿Cierto que no? ¿Cuántos pasarían la noche en la casa de una prostituta? Yo creo que no. Amén. Yo creo que no. De hecho, a veces yo no sé a cuánto nos pasa que cuando estamos en el centro y pasamos por el lugar donde mantienen estas mujeres, los varones más que todo, yo creo que pasamos a pasos agigantados por ahí, ¿sí o no? ¿O no es así? Tratamos de pasar rápido por ese lugar, ¿sí? Cuando ya vamos de pronto con la esposa, bueno, uno pasa más lento, pero cuando uno va solo, uno pasa a pasos agigantados, lo más rápido posible por esos lugares, ¿sí o no? Y aún yo creo que las mujeres cristianas, yo creo que pasan por esos lugares y pasan rápido porque dicen de pronto, me confunden con una mujer de esta, ¿sí? Recuerdo que en estos días en el centro estaba y me encontré con don Jaime, el esposo de Luisa, y con Luisa en la calle Colombia. Yo exactamente venía de la Veracruz. Yo estaba en el pasaje de la Veracruz, que hay una librería cristiana, y allí estaba comprando algo, y salí y cogí hacia la calle Colombia para el hueco, y allí me encontré a don Jaime con Luisa, y él así charlando me dijo: venían de allá, ¿no? Sí, porque es que ese lugar es peligroso. Entonces, no creo que alguno de nosotros decida voluntariamente pasar la noche en la casa de una prostituta. Yo tenía un amigo, y este amigo, él decía que tenía una novia en un bar, que era una prostituta. Él decía: ella es mi novia, yo tengo mi novia, ella trabaja en un bar prestando el servicio de la prostitución, pero es mi novia. Yo le decía: eso está raro, pero te lo respeto. Primera vez que lo escucho, ¿sí? Que alguien diga: mi novia es una prostituta. Estamos hablando, usando estos términos porque la Biblia la llama ramera, ¿sí o no? ¿Cómo la llama la Biblia? Ramera, ¿sí? Pero esas mujeres
la gente, la sociedad las ha denominado con estos nombres. Yo creo que son mujeres, son seres humanos, amén, y que así como Dios tuvo misericordia de nosotros, también la puede tener de ellas, amén. Entonces no es para verlas de forma despectiva, sino antes para verlas con misericordia. ¿Me sigue? Entonces, mi amado, hay una frase que se usa mucho en la sociedad, y es la frase reputación. ¿La has escuchado? La reputación, ¿sí o no? Y la reputación es el concepto o la opinión que la gente tiene de alguien, ¿sí? Así es como la gente te cataloga, esa es la reputación, como la gente te ve, el concepto que tiene de ti, eso se llama reputación, ¿sí o no? Y la gente trata de cuidar siempre esa reputación, ¿sí o no? Uno trata de cuidar la reputación, ¿sí? Lo que llamamos nosotros testimonio, ¿sí o no? ¿Guardar el qué? El testimonio, ¿sí? Ahora, el testimonio, la reputación es algo que se construye. Para que la gente tenga un concepto de ti es porque tú construiste algo, ¿sí? Que dio como resultado una conducta. Que de ello la gente dice, esta persona es esto, ¿sí o no? Pero para eso tuviste que hacer algo en tu vida, construir muchas cosas para llegar a tener esa conducta, ¿sí? Que la gente la toma como una reputación. Ahora, el deber de cada persona que ha construido una conducta es cuidar esa conducta, es cuidar esa reputación, es cuidar ese testimonio. ¿Me sigue? Es cuidar ese testimonio. En el reino de Dios, como te digo, llamamos testimonio, ¿sí? ¿Qué tengo que guardar yo? Mi testimonio, ¿sí? ¿Cómo se guarda el testimonio? ¿Cómo se guarda? Portándose bien, manteniendo una buena conducta, se guarda el testimonio. Pero también el testimonio se guarda con sabiduría. ¿Sabes por qué? Porque es muy fácil que la gente destruya tu reputación o tu testimonio. Es muy fácil, ¿sí? Por ejemplo, si la gente, digamos, te ve que tú vas, un ejemplo, en tu moto con una mujer que no es tu esposa, la gente tiene la libertad de pensar cualquier cosa porque las mentes son dañadas, ¿sí o no? Y la gente siempre va a pensar ¿qué? Lo peor. ¿Me sigue? Entonces, para evitar eso y guardar y cuidar el testimonio, la reputación, lo mejor es que no hacerlo. Un hombre ir a visitar a una mujer sola a su casa, ¿me sigue? Si ese hombre quiere guardar su testimonio, quiere guardar su reputación, tiene que evitar hacerlo. ¿Por qué? Porque es que ese hombre posiblemente no va con mal pensamiento, no va a pasar nada malo, pero el que lo ve entrar no va a pensar igual. Entonces es fácil que te dañen el testimonio, es fácil que te dañen la reputación, pero hay algo, mi amado, que es más grande y más poderoso que la reputación y el testimonio, y es la integridad. ¿Sí? ¿Qué es? La integridad. ¿Sí? El testimonio es el concepto que la gente tiene de ti, la reputación es el concepto que la gente tiene de ti, pero la integridad es lo que tú eres en público o en privado. ¿Me sigue? Entonces la gente podrá dañar tu reputación, pero jamás podrán dañar tu integridad. Es más, lo que sostiene el testimonio, lo que sostiene la reputación es la integridad. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces, mis amados, oígase bien, a veces podemos estar queriendo sostener una reputación sin integridad. Y cuando queremos sostener una reputación sin integridad, eso se llama falsedad e hipocresía. El rey Saúl quiso conservar una reputación sin integridad. ¿Sí o no? Cuando le falló a Dios, el rey, el sacerdote o el profeta Samuel le dice: tú le fallaste a Dios y Dios te desechó. Y él le dice: bueno, está bien, pero al menos que ante la gente se mantenga mi imagen. ¿Me sigue? Y a veces queremos mantener una imagen sin
integridad. Wow, se fue. Entonces, si usted quiere sostener una imagen sin integridad, tarde o temprano, esa imagen va a caer. ¿Sí? Porque lo que sostiene y lo que va a pelear por esa imagen se llama integridad. La gente podrá destruir tu imagen, tu buen nombre, con mentiras, con falsedades, pero la integridad te levanta y te pone en un lugar donde siempre tienes que estar. ¿Sí? Recuerde que la gente cuando en Babilonia querían acusar a Daniel, ¿sí o no? Querían acusarlo. Y decía, dice la Biblia, que buscaban motivo para acusarlo, pero no lo encontraban. ¿Sí o no? No encontraban motivo para acusarlo. ¿Y qué pasó? Entonces dijeron, este hombre ora mucho. Si ves que cuando quieren dañar el nombre, te lo dañan por lo bueno o por lo malo que hagas. ¿Sí o no? Este hombre ora mucho. Vamos donde el rey, le decimos que saque un edicto donde cualquiera que adore o que clame a otro Dios diferente sea castigado, ¿sí o no? Y el rey hace caso y así fue. Y entonces con esto acusan a Daniel, porque Daniel oraba 3 veces al día, abría las ventanas, ¿sí? Y oraba 3 veces al día, y por ahí se le metieron. Así es el diablo y así es la gente cuando quiere dañar tu buen nombre. ¿Alguien se fue o me sigue? Tenga en cuenta que la reputación tarde o temprano te la van a querer dañar con falsedades. Pero si no hay integridad, mis amados, no hay nada que sostenga esa reputación. Entonces Daniel, como era un hombre íntegro, ellos quisieron acusarlo. De hecho, a través de esa acusación, Daniel fue lanzado ¿dónde? ¿Sí o no? Pero cuando hay integridad en el corazón, hay un Dios que siempre sale a favor. Dios siempre, mi amado, te va a sacar en limpio de cualquier acusación falsa cuando hay integridad en tu corazón. Esa es la justicia de Dios. ¿Sí? La gente podrá decir muchas cosas de ti que son mentiras, pero tu integridad siempre va a hablar por ti. ¿Me sigue? Tu integridad siempre va a hablar por ti. ¿Sí? Yo recuerdo que recién convertido al Señor, acostumbraba que cuando estaba en el centro, yo para entrar al baño a orinar, yo me iba y entraba a un bar, ahorita se viene a una cantina, no un bar, sino una cantina, o a un cosa de juego, ¿cómo se llama? Un casino. ¿Por qué? Porque ahí el baño era gratis. Ahí podía orinar y no pagar. Y tenía esa costumbre, ¿sí? Para evitar pagar. Cuando una vez un hermano, en ese entonces, me dice, hermano, tú entrar a un lugar de estos, pones en riesgo tu testimonio. Pones en riesgo, ¿qué? Tu reputación, ¿sí? Prefiere más bien paga lo que valga, ¿sí? El servicio sanitario, orinal, paga eso, pero no pongas en riesgo tu testimonio. Me dijo así, y yo le dije, wow, no lo había visto así. ¿Sabe por qué yo no lo había visto así? Porque yo estaba en integridad. Pues yo sabía que iba a entrar allí, pero no iba a entrar a nada más, iba a entrar solamente a lo que iba. ¿Sí? Pero cuando él me hace ver esto, entonces yo entiendo que una cosa es tener integridad y otra cosa es cuidarme también con sabiduría de los que pueden dañar falsamente mi reputación o mi testimonio. Hay cosas que yo no hago no porque sean malas, sino por guardar un testimonio. ¿Sí me sigue? Por guardar un testimonio. Y desde ahí yo aprendí, yo le dije, listo hermano, te agradezco tanto esto, no volveré a entrar. Desde ahí yo no volví a entrar a estos lugares. ¿Cierto? ¿Por qué, mi amado? Pasa algo importante. Y es que hay gente que dice, a mí no me importa el que dirán. ¿Sí? A nosotros como cristianos sí debería importarnos. ¿Sí me entienden? Debería importarnos el qué dirán. Porque un qué dirán
puede echar a perder tu reputación. Un qué dirán puede echar a perder tu testimonio. ¿Sí me sigue? Y desde que alguien hable mal de ti, porque mire, el ser humano es muy lento para cuando alguien lleva una información buena, favorable de alguien. Pero es muy rápido para cuando alguien lleva una información desfavorable. Cuando alguien va con un chisme a otra persona de que alguien lo vio o hizo o tal cosa, inmediatamente el oído se activa. Porque somos muy buenos para eso. Ay, ¿cómo así el hermano hizo eso? ¿Tú lo viste? Sí, yo lo vi. Y desde ahí cambia el concepto. ¿Sí o no? Ya usted viene a la iglesia y ve al hermano y ya no lo ve como lo veía el domingo anterior. ¿Por qué? Porque ya tiene una información de él, que aunque es errada, usted se la está creyendo. Y entonces el testimonio de esa persona, la reputación de esa persona, está por el piso referente a usted que recibió la información. ¿Sí? Y así hay gente dispuesta a dañar reputación, testimonio de mucha gente. Diga conmigo, prudencia y sabiduría. Nosotros como cristianos tenemos que tener prudencia y sabiduría. ¿Sí me sigue? Prudencia y sabiduría, porque la prudencia y la sabiduría son guardianes de nuestro testimonio. La prudencia y la ¿qué? Y la sabiduría. En Hechos capítulo 6, verso 3, la Biblia dice que había una situación en la iglesia primitiva donde las viudas estaban en conflictos, ¿sí? Por el tema de la repartición del alimento y todo esto. Y fueron donde los apóstoles le dijeron: ve, hay un problema acá, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Y ellos dicen: escojan entre ustedes a 6, ¿cuántos? Perdón, a 7 diáconos. ¿Con cuáles características? Que sean número 1 de buen testimonio. ¡Wow! Número 1 de qué? Mire, escuche. Había algo que era valioso también en una persona, y era ser lleno del Espíritu Santo. ¿Sí o no? De buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría. Pero lo primero que ponen en la lista es el buen testimonio. Porque usted puede estar lleno del Espíritu Santo, usted puede estar lleno de sabiduría, pero si tiene mal testimonio, wow. Hay gente que habla en lengua pero tiene mal testimonio. ¿Sí me sigue? Entonces, lo importante en el reino y lo que lo beneficia a usted, óigase bien, a usted, es el buen testimonio. ¿Sí? Porque el buen testimonio habla de lo que usted es. ¿Sí me sigue? La llenura del Espíritu Santo habla de su poder en usted. Pero el buen testimonio habla de lo que usted es. Y la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Usted puede estar lleno del Espíritu Santo, usted puede estar hablando en lengua, usted puede estar echando fuera demonios, pero si su testimonio está por el piso. Entonces aquí importante es guardar, conservar, cuidar el buen testimonio. ¿Sí o no? Es importante. ¿Sí? Hay cosas que no se hacen simplemente para cuidarnos del que dirá. Dígale que tiene a su lado: préstale atención al que dirá. De buen testimonio. Ahora, estos hombres que fueron enviados a reconocer la tierra, ellos llegan, ¿sí?, a reconocer la tierra. Pero estos hombres entraron ¿dónde? A la casa de una prostituta. Y ahí pasaron la noche. Ahora preste atención a algo. Estos hombres los envían a reconocer la tierra porque eran, número 1, guerreros. ¿Sí o no? Porque eran, número 2, confiables y resaltaban ante el resto en el pueblo. ¿Sí? Entonces estos hombres con estas características van
a reconocer la tierra, pero entran a la casa de una ramera, de una prostituta. ¿Sí? ¿Qué diría la gente? De pronto la gente en esa tierra no los conocía a ellos, pero ¿qué hubiera dicho alguien que los conociera a ellos? ¿Qué hubiera dicho de ellos? Al verlos entrar a la casa de una prostituta, ¿qué hubieran pensado? ¿Sí? Pero el punto acá, ¿cuál es, mi amado? El punto aquí es que estos hombres entraron a esta casa no porque ellos iban con malas intenciones. Ellos entraron a esta casa por 3 razones. Entraron a esta casa porque llevaban una misión. Número 2, entraron a esta casa porque había un propósito. ¿Me sigue? Y número 3, ellos entraron a esta casa porque era el lugar donde ellos podían pasar desapercibidos. ¿Sabes por qué? Porque a la casa de una prostituta quizás muchos visitaban, muchos entraban. ¿Sí? Y que entrara uno más, eso no era novedoso. ¿Sí? Entonces Dios, que es perfecto, y cuando Dios te envía una misión, Él pone todo de forma de que tú puedas realizar la misión, aunque hayan cosas que tú no entiendas. Quizás nosotros religiosos hubiésemos dicho no. Pongamos que uno se llamara Juan y otro se llamara Diego, pongámosle así. Juan, ahí no podemos entrar. Diego, ¿y por qué? Es que ahí vive una prostituta, ¿sí? Pero es que hay una misión y hay un propósito. ¿Sí me sigue? Entonces ellos no entraron ahí porque llevaran un pensamiento malo, sino porque tenían una misión, porque había un propósito y porque era el lugar donde ellos podían pasar desapercibidos. ¿Sí? Ahora, de estos 3, de lo que es la misión, el propósito y pasar desapercibido, lo más importante o lo más resaltante aquí es el propósito. Cuando Dios tiene un propósito contigo, Dios a veces te permitirá vivir situaciones, condiciones que ni tú mismo vas a entender. ¿Sí me sigue? Dios tiene a veces que violentar, ¿sí?, tu estructura humana. Dios a veces tiene que violentar tu lógica para llevar a cabo un propósito contigo. ¿Sí me sigue? Ahora, estos hombres entran a la casa de esta mujer. Ya están en la casa, ya usted conoce la historia. Se da aviso a la gente, a los ancianos del pueblo, se da aviso de que en la casa de Rahab habían 2 espías. ¿Sí? Y el rey manda a la casa de Rahab a decirle: ven, saca a esos hombres que tú tienes ahí escondidos. Y Rahab los oculta, dice que los ocultó en el terrado, y les dice: no, estos hombres sí, exactamente, sí vinieron, pero ya se fueron. Cogieron por este camino, así que vayan y los alcanzan. Y ellos se fueron por ese camino, y mientras ellos se fueron, ella bajó a los hombres por la ventana, por una cuerda, los bajó. Y ellos huyeron y se fueron nuevamente a su campamento. Pero hay algo interesante cuando hablamos de propósito. ¿Qué había acá? Un propósito. Hay algo interesante cuando hablamos de propósito. Entonces, ellos salen, pero antes de ellos irse, óigase bien, pasó algo. Y es aquí que quiero entrar un poco. Pasó algo, y es que en el capítulo 2 de Josué, en el verso 12 al verso 15, mire lo que dice la Biblia. La mujer le dice a los espías, le dice: bueno, está bien, yo los escondí, le guardé la vida, ¿sí o no? Pero ustedes me tienen que prometer algo. Y dice en el verso 12: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre y a mis hermanos y mis hermanas y a todo lo que es suyo, y que
que libraréis de nuestras vidas, que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Note algo importante. Ella les dice: bueno, ya yo hice misericordia con ustedes, ahora ustedes prométanme que me van a guardar la vida, la mía y la de toda mi familia. ¿Sí? Note algo, pero antes de ella hacerles jurar a ellos esto, ella primero de su boca salió algo muy importante. ¿Qué fue lo que salió de su boca? Ella le dijo a ellos: en esta ciudad todos estamos asustados. Todos estamos asustados. ¿Y por qué? Porque hemos oído de lo que el Dios de los hebreos ha hecho en favor de su pueblo. ¡Wow! Entonces ella declara de que todos en la ciudad están asustados porque ya había llegado noticia de que el Dios de Israel había abierto el mar, de que el Dios de Israel había ahogado a Faraón y a todo su ejército, de que el Dios de Israel había hecho brotar agua de la roca. Eso había llegado a los oídos de la gente de Jericó y estaban asustados. ¿Me sigue? ¿Cómo estaban ellos? Asustados. Y por eso dice la Biblia que las puertas de Jericó estaban cerradas, bien cerradas. Nadie podía entrar ni salir de Jericó. ¿A causa de quién? Del Dios de los hebreos. Porque alguien dijo: vea, ese Dios de los hebreos hizo un milagro extraordinario, abrió el mar y toda esa gente pasó en seco. ¿Sí? Y ellos están atemorizados. Pero me llama la atención algo, y es que ella, en el versículo 11, mire lo que dice la Biblia: oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¡Wow! ¡Qué declaración tan gloriosa! Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¡Qué declaración tan gloriosa! Esta mujer está manifestando una fe, no solamente un temor, está manifestando una fe en el Dios de los hebreos. ¿Me sigue? Él es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Esas dos dimensiones del Dios que adoramos tenemos que conocerlas. Tenemos que conocer la dimensión del Dios de arriba, ¿sí o no? Y tenemos que conocer la dimensión del Dios que descendió. El problema de mucha gente es que se conoce o sabe del Dios de arriba, pero no tiene relación con el Dios que descendió. ¿Sí? El Dios de arriba lo conocemos por noticias, lo conocemos por información, pero el Dios de abajo lo conocemos por relación. Emmanuel, Dios con nosotros, lo conocemos por relación. Y no podemos, mis amados, llevar un evangelio solamente sabiendo de que hay un Dios arriba. ¿Me sigue? Es más, nuestro evangelio y el reino de Dios, escuche bien, no está fundamentado, no está cimentado en el Dios de arriba, sino en el Dios que descendió. Ahora, cuando le hablo del Dios de arriba, el Dios que descendió, estoy hablando de dos dioses. Estoy hablando de su manifestación. ¿Sí? La gente de afuera conoce el Dios de arriba. Conoce, no, sabe del Dios de arriba. Sabe de que hay un Dios. ¿Sí o no? Lo saben por información. Pero nosotros nos relacionamos con Emmanuel. Y nuestra vida está fundamentada en Emmanuel, en el Dios que descendió. Dios con nosotros. Amén. En el Hijo de Dios, en el Todopoderoso.
movemos por convicción. ¿Sí? Por convicción, porque tenemos relación con el Dios que vino y está con nosotros. ¿Sí? Ahora, esta mujer dice: Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Esa declaración muy poca gente la hacía en esos tiempos y en esas tierras. ¿Me sigue? Solamente alguien que tuviera la convicción de la manifestación de Dios en la tierra. ¿Sí? Y esta mujer sabía. Le dijeron a todo el pueblo: el Dios de los hebreos ha hecho milagros extraordinarios. Y esa gente viene para acá. Mi pregunta es: la gente de afuera tiene temor del Dios nuestro después de haber visto su manifestación en tu vida y en mi vida. La gente hoy en día, óigase bien, de hecho la Biblia dice que el mundo entero está esperando ansiosamente la manifestación de los hijos de Dios. ¿Sí? Está esperando ansiosamente ¿qué? La manifestación de los hijos de Dios. No está esperando la información, está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Que mostremos al Dios que tenemos en todas sus esferas. ¿Sí me sigue? Que mostremos al Dios que adoramos en todas sus esferas. Entonces la gente está esperando eso. Y esta mujer dice: Dios es Dios arriba y Dios es Dios abajo. ¿Usted está convencido de eso? Él es Dios arriba y Él es Dios abajo en la tierra. Aleluya. En el verso 9 al 11, ahí está esto que le acabo de mencionar para los que están siguiendo la nota, ¿sí? En Juan capítulo 14, verso 21 al verso 23, la Biblia dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Te escucha eso? O sea, escuche: el que tiene mis mandamientos, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No es el que se congrega, no es el que carga una Biblia, es el que tiene mis mandamientos y los guarda. Ese es el que me ama. En Deuteronomio dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Sí o no? Y dice acá: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y vendremos, ¿y qué? Y me manifestaré a él. O sea, Jesús está diciendo: yo me voy a manifestar. Escuche, no solamente el Dios de arriba que sabemos que hizo los cielos y la tierra, sino el Dios que se manifiesta aquí con nosotros. Y Él dice: para yo manifestarme, primeramente tengo que encontrar en alguien que guarde mis mandamientos, que tenga mis mandamientos y que los guarde. ¿Sí? Y con eso me demuestra que me ama. Y el que me ama, yo le amaré, mi Padre le amará, y me manifestaré a Él. ¡Wow! Así que Dios no se manifiesta a todo el mundo. Dios no se manifiesta a usted, a mí, porque solamente carguemos una Biblia. Dios se manifiesta a aquel que tiene su mandamiento, lo guarda. Amén. A ese es que mi Jesús se manifiesta. En el verso 23, mire lo que dice en el verso 22. Y dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo: el que me ama
mi palabra guardará. ¿Te escuchó? El que me ama, mi palabra ¿qué? Guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Ya me está siguiendo? Entonces el Dios de arriba, todo el mundo habla del Dios de arriba, pero muy pocos hablamos del Dios de abajo, del Dios que descendió, del Dios que se manifestó. Amén. Entonces dice, vendremos y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mi palabra, mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino de mi Padre que me envió. ¿Sí? De mi Padre que me envió. Esta mujer, aunque era prostituta, era una mujer que, número uno, entendió. Diga conmigo, entendió los tiempos. ¿Qué entendió ella? Los tiempos. Entendió que en ese momento algo iba a pasar en Jericó. Entendió que en ese momento los hebreos venían hacia Jericó, y ya ella es consciente de que están reconociendo la tierra, ¿sí? Entonces ella lo que hace es en ese momento manifestar su fe y pedirles a ellos que la salvaran. Pero me llamó la atención algo, y es que esta mujer era prostituta. Y una prostituta, usted sabe muy bien que en ese tiempo no era la que se mantenía en la sociedad con las otras mujeres, ¿sí o no? Una prostituta mantenía aislada. De hecho, había algunas prostitutas que se tenían que tapar, se tenían que ocultar su rostro. ¿Sí me sigue? Porque era un acto vergonzoso, ¿sí? Entonces, esta mujer era prostituta, y vemos por la palabra que ella vivía sola. ¿Con quién vivía ella? No registra que esta mujer tenía hijos, pero sí registra que tenía un papá, una mamá y unos hermanos. ¿Sí me sigue? Pero resulta que dentro de toda la familia, la que vivía sola era esta mujer. Quizás la casa de esta mujer era un prostíbulo, ¿sí? Era un lugar de cita, era un lugar donde los hombres iban a saciar sus necesidades, ¿sí? Esa era la casa de esta mujer. ¿Me sigue? Ahora, la gente conocía la casa de la ramera, y cuando la gente veía que alguien entraba a la casa de la ramera, decía, pelo, y tiene esposa, y mirado de entra. ¿Sí? Quizás la gente sabía que al entrar ahí, sabían la gente a qué iba. Quizás cuando veían al papá de la ramera andando por la calle, ahí va el papá de la prostituta. ¿Sí o no? O sea que no solo la prostituta, sino su familia estaban estigmatizadas en la sociedad. Ahí ese es el hermanito de la prostituta, ¿cierto? Así él es. Porque siempre que hay algo negativo en ti, el diablo te va a llamar por eso. El diablo siempre te va a llamar por tu error. El diablo siempre te va a llamar por tu pecado. Ve el adúltero, ve el mentiroso, ¿sí o no? El diablo siempre te va a llamar por tu pecado. Pero me llama la atención que esta mujer, aunque era prostituta, vivía sola, ella no pensó en ella. Ella pensó en su familia. Así que eso me demuestra que la condición de esta mujer no necesariamente decía que tenía un corazón dañado. ¿Sí? Estaba en esta condición, pero vemos que tenía un buen corazón, porque quizás usted o yo en esas condiciones decimos, sálvame a mí. Pero ella dijo, me salvan a mí, salvan a mi papá, a mi mamá y a mis hermanos. ¿Sí? Y ellos aceptaron, lo hicieron así. ¿Sí? Se comprometieron a eso. Ahora, lo que ellos le dicen a la prostituta es, hay una sola condición, o hay dos condiciones mejor. Número uno, nosotros nos comprometemos a esto si tú no divulgas el caso, si tú no le dices a nadie lo que pasó. Nos comprometemos y mantenemos el pacto, ¿sí? Y número dos, mantenemos el pacto si tú traes a tu familia y los metes dentro de tu casa.
O sea, cuando nosotros vengamos a destruir la ciudad, ¿sí? Tú vas a poner un cordón rojo, ¿sí o no? En la ventana por donde nos hiciste bajar. Y cuando nosotros veamos el cordón rojo, sabremos que es en tu casa. ¿Sí? ¿Me sigue? Ahora, la casa que era un prostíbulo, ahora se convierte en un refugio de salvación. ¿Sí ves cómo Dios obra? ¿Sí ves cómo Dios cambia y transforma? ¿Sí? Era un prostíbulo, criticado, censurado por toda la sociedad. Pero ahora se convirtió en un refugio de salvación. Quien estaba en la casa de la ramera eran los únicos que iban a ser salvados de la destrucción. ¿Sí está aquí? Qué raro esto. Eso solamente lo hace Dios. Convertir un prostíbulo en un refugio de salvación. ¿Sí? Pero me llama la atención algo importante, mis amados. Y es que en la Biblia dice, oígase bien, en la Biblia dice que Dios le dio la orden a los israelitas de dar ¿cuántas vueltas? Dieron 6 vueltas, ¿sí o no? Y en la última dieron ¿cuántas? Ellos, después que dan la vuelta, lo que Dios dijo fue, los muros van a caer, ¿sí o no? Así que el acontecimiento esperado era que los muros de Jericó cayeran. Pero acabamos de leer que la casa de Rahab estaba en el muro. ¿Cómo van a tumbar los muros si ahí en los muros está la casa de la ramera? Y había una promesa y era que ellos la iban a guardar. ¿Sí me sigue? Si a mí me dicen, vamos a tumbar todos estos muros, pero mi casa está sobre el muro, y me dicen, tranquilo, vamos a tumbar los muros, pero a ti no te pasa nada. Yo le digo, venga, explíqueme eso porque no lo entiendo. Explíquemelo porque no lo entiendo. Van a destruir toda la ciudad por completo, no va a quedar nada. Pero dicen que la casa mía se va a salvar. Ahora, todos los muros se van a caer. Pero la casa de la ramera está sobre el muro. Esos muros que construían en esas ciudades eran muros anchos que cabía una casa, cabía un carruaje, ¿sí? Y la casa de Rahab está sobre el muro, ¿sí? Por eso le decía, ellos entraron a Jericó por una misión. Entraron a Jericó, a la casa de la ramera, por un propósito. Y entraron también por la facilidad y porque pasaban desapercibidos, ¿sí o no? Pero lo más resaltante de todos era el propósito. ¿Sí? ¿Era qué? El propósito. Entonces, cuando hay un propósito de Dios con alguien, mi amado, Dios hace lo sobrenatural, pero que lo cumple. ¿Me sigue? Y ellos le hacen esta promesa a la mujer. La mujer efectivamente se queda esperando, ¿sí? Cuando ellos hacen todo lo que Dios les mandó, dan las vueltas y gritan, dice la Biblia que los muros de Jericó cayeron. ¿Qué pasó con la casa de la mujer? Déjeme decirle que naturalmente lo más fácil de explicar, la Biblia no dice, lo único es que la casa de la mujer no fue destruida y estaba sobre el muro. O sea que me da a entender de que el muro se cayó hasta cierta parte. Y donde estaba la casa de la mujer no fue tocado. ¿Sí me sigue? Cuando los muros caen, ellos entran a la ciudad y empiezan a matar, empiezan a destruir. ¿Sí o no? Ahora, mientras ellos están destruyendo, yo me imagino a Rahab por la ventana mirando desde arriba. ¿Sí? Rahab mirando todo desde arriba, pero ella era intocable. ¿Sí? Una mujer prostituta de una ciudad, porque era una ciudad que tenía en ese tiempo más o menos unos 3,000 habitantes. Y de 3,000 habitantes todos estaban atemorizados,
todos, pero solo una creyó. Usted sabe que la gente hoy en día está llevando una vida como quiere, pero cuando viene hay un anuncio de una calamidad, se atemorizan. ¿Sí me sigue? Se atemorizan, pero no se arrepienten. En la pandemia, ¿usted sabe cuántos andaban asustados? ¿Cuántos andaban atemorizados? En la pandemia, ¿cuántos tenían el miedo de sentir la muerte tan cerca? Y quizás en ese tiempo, algunos quizás dijeron, la única solución es Dios. ¿Sí me sigue? Pasó la pandemia y muchos de ellos siguieron otra vez su camino. ¿Me sigue? Porque hay gente, mis amados, que cuando bajo el temor y el miedo, vienen a Dios después de ver que no pasó nada, ¿sí? Siguen su vida normal. Y en Jericó todo el mundo estaba atemorizado, pero solamente una mujer creyó. Y no creyó el rey, no creyeron los ancianos, creyó una prostituta, ¿sí? Y esa prostituta, usted sabe toda la historia, ¿sí? Que después la vemos en la genealogía de Jesús. ¿Sí o no? Esa prostituta, ¿por qué? Porque había un propósito con ella, ¿sí? Había un propósito con ella. Hay gente que usted hoy lo ve en unas condiciones degradables, pero usted no sabe qué propósito tenga Dios con esa persona. ¿Sí o no? Usted no sabe qué propósito tenga Dios. Dios puede levantar, ¿sí?, de lo más bajo a alguien para cumplir un propósito. ¿Sí o no? Puede levantarlo de lo más bajo con tal de cumplir un propósito. Porque la Biblia dice claramente, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Amén. Su palabra no pasará. Entonces esta mujer pasó de ser una prostituta a ser la líder, ¿sí? La líder de un plan de salvación. ¿Qué pensaría la familia de esta mujer? A veces, con la persona que tú menos crees, es la que Dios puede usar para el bien tuyo, para el bien mío. La persona que tú menos crees, la menos calificada. A mí me encanta Dios por eso, porque Dios usa a los menos calificados. ¿Sí me entiende? Dios usa a los menos calificados, a los que no prometen nada. A eso es lo que Dios levanta y dice que es para avergonzar a los sabios, ¿sí? Y me agrada a Dios por eso, porque Dios, habiendo podido escoger a alguien de Jericó con mayor reputación, con mejor reputación, escoge a la peor. ¿Sí? Esa era Rahab. Pero quiero volver al tema para terminar. Y es, mi amado, estos hombres no temieron entrar a esta casa. ¿Sabes por qué? Porque ellos entendieron. Número uno, que llevaban una misión. Número dos, que había un propósito. Y número tres, era el lugar donde ellos pasaban desapercibidos. Ahora, hay algo que usted y yo tenemos que saber e irnos de aquí con esto muy claro. Tenemos que ser conscientes de una reputación. Tenemos que ser conscientes de un testimonio. ¿Sí o no? Tenemos que ser conscientes de eso. Pero vámonos con algo claro en esta noche. Y es que de nada sirve el testimonio o la reputación sin integridad. ¿Me sigue? Porque el testimonio sin integridad se convierte en una fachada. ¿Sí o no? El testimonio o la reputación sin integridad se convierte en una fachada. Y hay gente que quiere siempre mantener una fachada. ¿Usted conoce cristianos así?
que quieren mantener una fachada, ¿sí? Quizás en algún momento tuvieron una postura, tuvieron, digámoslo, una vida recta delante de Dios. Y la gente se hizo una, digámoslo, que una reputación, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa, mi amado? Quizás esa misma persona empezó a fallar, empezó a caer, empezó a hacer lo malo, pero la gente no sabe. Y la gente sigue teniendo la misma reputación, ¿sí o no? Y entonces, como sabemos que la gente no sabe, nosotros mismos mantenemos esa reputación, ¿sí o no? Pero ¿qué de la integridad? ¿Qué de la integridad? La reputación se ve ante los hombres. La integridad, ¿sí?, se ve ante los hombres, ante Dios y ante ti mismo. Porque cuando tú eres una persona íntegra, eres una persona que tienes paz en tu corazón. ¿Sí o no? Tienes paz en tu corazón. Sabes que una vez alguien predicó, es peor mantener una mentira, ¿sí o no?, que vivir una verdad. ¿Sí o no? Es peor mantener una mentira que vivir una verdad. Porque usted cuando se dedica a mantener una mentira, ¿sabe qué pasa? Usted tiene que buscar recursos, cosas para mantener y sostener esa mentira. El rey David falló y quiso esconder esa mentira con otros pecados, ¿sí? Pero ¿qué de la integridad? Cuando hay integridad, ¿sí?, no se esconde una mentira. Cuando hay integridad, se lleva todo a la presencia de Dios, se expone todo ante la presencia de Dios, se pide la ayuda de Dios. ¿Me sigue? Se pide la ayuda, la intervención de Dios, se le llora, se le clama. ¿Sí o no? Antes de mantener una fachada ante la gente. Es mejor llorarle a Dios que no ser humillado ante la gente. ¿Sí me sigue? Testimonio. ¿Cómo se llama? Reputación versus integridad. ¿A qué le vamos a apuntar? ¿A qué le vamos a apuntar? ¿A la reputación o a la integridad? Amén. Sea sabio, guarde su testimonio con sabiduría. Cuídese del qué dirán. Cuídese. Que si la gente lo acusa, no lo acusen porque usted obró sin sabiduría. ¿Sí? Que si lo acusan es porque, como Daniel, buscaron miles cosas malas de que acusarlo y lo acusaron con una verdad. ¿Sí o no? Que la gente te critique porque diga, es que este mantiene en la iglesia, pero este se mantiene orando, se ve que a toda hora leyendo la Biblia. Que te digan religioso por eso. ¿Sí o no? Que te digan religioso como quieran por eso, por hacer lo bueno. Y voy a terminar con esta oración en esta noche. Dígale que tiene a su lado reputación versus integridad. La palabra integridad significa ser completo, sin que os falte cosa alguna. De la integridad es donde viene la sinceridad. ¿Me sigue? De la integridad es donde viene la lealtad. Nadie puede ser leal si no es íntegro. ¿Me sigue? Nadie puede ser leal si no es íntegro. Busquemos integridad. ¿Me sigue? Busquemos integridad antes que crear una fachada, ¿sí?, que tenga que ver con lo que la gente llama, ¿cómo? ¿Cómo es lo que la gente, cómo lo llama la gente? ¿Ah? ¿Cómo lo llama la gente?
se olvide esa palabra. Póngase sobre sus pies y vamos a terminar orando en esta noche. Y que Dios nos ayude. Queremos levantar una oración en esta noche. ¿Y saben cuál es la oración? Que Dios nos ayude a alcanzar niveles de integridad. ¿Está de acuerdo conmigo? Todos lo necesitamos. Todos necesitamos integridad. ¿Sí? Vamos a orarle a Dios. Y vamos a clamarle, decirle: Señor, necesitamos que nos ayudes a ser íntegros. No queremos mantener una fachada, una postura, queremos ser íntegros. Que la integridad sostenga, Señor, nuestra reputación. Cierre sus ojos y allí donde usted está, órale a Dios. Levantemos un clamor en esta hora por integridad. Levantemos un clamor por integridad en nuestra vida, por integridad en su pueblo, por integridad en un liderazgo, por integridad en los pastores, por integridad. Orémosle a Dios por integridad. Todos la necesitamos en el nombre de Jesús. Señor, en esta hora elevamos a ti oración. Elevamos a ti un clamor, Señor Jesús. Esta palabra que nos han dado en esta noche es pan de vida. La recibimos, la atesoramos, Señor, y te pedimos que nos ayudes a cumplirla. Te pedimos, Rey glorioso, que nos ayudes a caminar en integridad, Señor amado. Padre, que seamos leales, genuinos, Padre eterno. Señor amado, que seamos lo mismo en lo secreto o en lo privado, oh Dios de gloria. Señor, que caminemos en una vida, Señor, recta, agradable, delante de ti, delante de la gente, Señor. Padre, que si alguien busca algo de qué acusarnos, Señor, no encuentre nada negativo en nosotros. Te pedimos que nos ayudes, oh Rey, a caminar en esa integridad, oh Santo de la gloria. Padre, no somos perfectos, pero queremos ser íntegros, queremos ser sinceros, queremos ser leales, Señor. Cuando fallemos, simplemente decirte: Señor, por favor, ayúdanos. Aquí estamos, Señor, rendidos, humillados, clamando tu misericordia, porque no queremos, Dios, mantener como Saúl una fachada ante la gente, Señor, cuando en los secretos no somos leales, cuando en los secretos no somos íntimos, Señor. Pedimos que nos ayudes, oh Santo de Israel. Principalmente yo como ministro te pido: ayúdame en la integridad, ayúdame, Señor Dios de los cielos, en todo lo que me falte de la integridad. Ayúdame, Señor amado. Necesitamos caminar en integridad, necesitamos mostrar, Señor amado, una genuidad, Señor. Padre, que la gente nos vea genuinos en todo tiempo, Dios glorioso. Padre de la gloria, te pedimos en el nombre de Jesús que levantes un pueblo íntegro, que levantes un pueblo que reconozca, Rey, la importancia de la lealtad, la importancia, Señor amado, de la integridad, oh Dios de gloria. Ayúdanos, oh Rey, por favor, te lo pedimos. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre amado, desata, Señor, en esta hora, Dios, un manto de integridad, un manto de lealtad a tu pueblo, Señor amado. Quita toda mentira, quita todo engaño, quita toda falsedad, quita toda máscara, oh Dios de gloria, y trae, Señor amado, un manto, Señor, de una postura genuina, Señor, de que seamos, Dios de gloria, hombres y mujeres genuinos delante de ti y delante de la gente. Padre de la gloria, ayúdanos a no hablar en la espalda de nuestros hermanos. Ayúdanos a ser el mismo cuando estamos de frente y cuando no lo tenemos, Señor amado. Ayúdanos, Rey, a cuidarnos la espalda los unos a los otros. Ayúdanos, Rey glorioso, a amarnos con amor sincero, Señor amado. Quita el amor fingido, Padre. Arranca el amor fingido de nosotros y que nos amemos con amor sincero, Padre. Que cuando nos abracemos sea con sinceridad, Señor. Que no seamos de doble ánimo, de doble cara, Señor. Llévanos a la lealtad, oh Dios glorioso. Te lo pedimos, la necesitamos, Señor. Te lo estamos pidiendo porque la necesitamos. Queremos ser íntegros contigo, íntegros con la gente, íntegros con nosotros mismos, Señor amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, mi Rey. Que en esta noche, Padre, podamos ver tu mano obrando en nuestras vidas, quitando, desapareciendo la falsedad, el engaño, la mentira, y trayendo, Señor, integridad, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos, oh Rey glorioso. Te damos gracias porque eres bueno
y porque para siempre es tu misericordia. Bendícenos con tu bendición, que es la que enriquece y no empobrece, y no añade tristeza con ella. Nos vamos de este lugar bendecidos, Señor amado. Gracias, Dios del cielo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga.